Imagina por un instante que el mundo no está hecho de silencio, sino de un gran latido escondido detrás de cada trueno. El cielo se oscurece, el viento se levanta, las hojas tiemblan y, de repente, una luz rasga la noche. No es solo una tormenta. Para los antiguos pueblos eslavos, ese estruendo era la voz de un dios que no se escondía en templos de piedra, sino en el corazón de las nubes, en la fuerza de los árboles y en la respiración de la tierra. Ese dios tenía nombre Amparrún. Perún no era una idea abstracta ni una figura distante. Era fuerza, era protección, era miedo y consuelo al mismo tiempo. Cuando un campesino miraba al cielo y escuchaba el trueno, no pensaba en meteorología, pensaba en justicia. Si las cosechas crecían, era porque Perún seguía vigilando. Si una tormenta destruía los campos, era una llamada a recordar promesas, respetar juramentos y volver a vivir en equilibrio con la naturaleza. Hoy vivimos rodeados de luz artificial, pantallas y ruido, pero el trueno sigue siendo el mismo golpe seco que hizo temblar a generaciones enteras, el mismo destello que iluminó bosques, montañas y aldeas olvidadas. En el fondo, seguimos preguntándonos las mismas cosas que aquellos pueblos antiguos. ¿Qué fuerza gobierna el caos? ¿Qué significado se esconde detrás de lo que no podemos controlar? ¿Por qué a veces la vida arrasa y otras veces fecunda? Este video es una invitación a entrar en ese mundo antiguo sin necesidad de huir del presente. Vas a conocer a Perún como dios del trueno y de la guerra, pero también como guardián del orden, aliado de los árboles, de las montañas y de los que buscan vivir con dignidad. No se trata solo de aprender mitología, sino de descubrir qué nos quiere decir hoy una figura que nació del miedo y del respeto a la naturaleza. A lo largo de esta historia, te voy a llevar de la mano por leyendas, símbolos y paisajes interiores. Vamos a mirar al cielo como lo miraban los ancestros, pero también vamos a mirar hacia adentro, para entender qué parte de Perún vive en cada momento en el que decides ser firme, proteger a quienes amas o trazar un límite frente al caos. No necesitas creer en dioses antiguos para sentir el poder de este relato. Solo necesitas estar dispuesto a escuchar lo que la tormenta tiene que revelar. En este camino no vamos a observar a Perún como una figura lejana perdida en los libros, sino como una presencia que respira en cada trueno, en cada árbol que resiste al viento y en cada rayo que toca la tierra para despertarla. Veremos cómo su figura nace del contacto directo con los bosques, los ríos y las montañas, y cómo su historia nos enseña que amar la naturaleza no era una opción romántica, sino una cuestión de supervivencia espiritual. A partir de ahora, cada trueno será una puerta abierta para comprender mejor esa conexión. El primer trueno no cae como un simple ruido lejano, se siente como una decisión. El cielo se cierra, el aire se vuelve más pesado, los animales se inquietan y el corazón se acelera antes incluso del primer relámpago. Imagínate una aldea antigua de madera, caminos de tierra, humo saliendo de los techos, el olor a lluvia acercándose. Cuando el trueno explota sobre las montañas, nadie piensa en ciencia ni en pronósticos. En aquellas tierras eslavas, esa sacudida del cielo tenía un nombre que todos conocían: Amperrún. Para esa gente, la naturaleza no era un escenario decorativo, era un ser vivo con voluntad propia capaz de cuidar o destruir. Cada tormenta era mucho más que clima, era una visita. El relámpago pintaba por un instante los rostros tensos de la gente, las manos apretadas sobre el pecho, los ojos levantados hacia las nubes negras. No se hablaba de azar, se hablaba de señales. Cuando el trueno caía cerca, muchos sentían que Perún estaba marcando presencia, recordando que sobre la tierra no mandaba ningún hombre, sino algo mucho más grande. Piensa
en esa sensación de estar en tu casa en plena noche y de repente todo tiembla con un estruendo durante un segundo? Ninguna pantalla importa, ninguna explicación racional es suficiente. Solo hay una sensación cruda en el cuerpo. En el mundo antiguo, esa sensación no se guardaba en silencio. Se convertía en mito, en rezo, en ofrenda. Perún era el nombre que se le daba a esa fuerza que no podías controlar, pero con la que podías intentar dialogar. No era una idea distante, era presencia. Estaba en el cielo, en el bosque, en la piedra y también en la conciencia de cada persona que lo invocaba. El primer trueno de una tormenta inauguraba un estado distinto en la aldea. Los niños corrían hacia el interior. Los ancianos miraban el horizonte tratando de descifrar la dirección de las nubes. Los campesinos pensaban en sus campos y en sus promesas. ¿Habían cumplido los pactos? ¿Habían respetado la tierra? ¿Habían honrado la palabra dada bajo el cielo abierto? El sonido del trueno hacía que todas esas preguntas se volvieran urgentes. Perún no se limitaba a castigar. También recordaba a todos que vivir en aquella tierra significaba convivir con fuerzas que te superaban. Ahora, mira esto desde tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido un trueno simbólico que sacude tu rutina? Una noticia inesperada, una pérdida, una decisión que te parte la vida en un antes y un después. Para los antiguos eslavos, esas rupturas interiores se entendían mediante historias como las de Perún. La tormenta externa ayudaba a nombrar la tormenta interna. Cuando el cielo rugía, era como si el mundo invisible se hiciera audible por un momento. La gente escuchaba y trataba de entender que estaba desordenado, afuera y adentro. En ese primer encuentro con el trueno, Perún no aparece como una figura amable. Es imponente, duro, exigente. Sin embargo, no es solo destrucción, es también límite, claridad, frontera. El trueno corta la conversación, interrumpe el ruido humano y obliga a bajar el volumen de todo lo que es superficial. Es como si el cielo dijera: basta de olvidar que pisas una tierra sagrada. Basta de comportarte como dueño de algo que solo se te prestó por un tiempo. Para esa gente, Perún no vivía en libros. Vivía en cada nube cargada que se acercaba arrastrando su voz. La aldea, en cada tormenta, se transformaba en un escenario de prueba. Había miedo, sí, pero también cierta extraña confianza. Perún era temido, pero también invocado. Se le pedía protección, justicia, equilibrio. Los truenos que golpeaban lejos podían interpretarse como advertencia. Los que caían cerca podían verse como castigo o purificación. Y en medio de todo eso, la naturaleza no era enemiga, era el medio a través del cual el Dios se expresaba. El bosque susurraba, el viento anunciaba, el trueno confirmaba. Cuando piensas en Perún, no lo imagines encerrado en un templo, rodeado de oro y paredes frías. Piensa en un Dios que habita el movimiento del cielo, que se manifiesta cuando la atmósfera se llena de electricidad, cuando el aire huele a lluvia y la tierra espera el agua como si esperara una respuesta. El primer trueno abre la historia, porque abre también la sensibilidad de quienes lo escuchan. Una persona distraída se convierte en oyente. Un corazón cerrado se ve obligado a sentir. Este comienzo no es solo un efecto dramático, es una forma de mostrarte que para entender a Perún no basta con memorizar datos. Hace falta colocarse en el lugar de aquellos que sin luz artificial ni ruido constante podían escuchar la tormenta como un mensaje directo. El trueno que abre la historia nos invita a entrar en esa sensibilidad perdida y a preguntarnos qué nos dice hoy ese estruendo antiguo cada vez que el cielo decide hablar de nuevo. Perún, como latido de la naturaleza,
para los antiguos pueblos eslavos. Perún no era solo un dios en el cielo, era el pulso que hacía que todo se moviera. Cuando el trueno retumbaba, no lo escuchaban como un fenómeno aislado, sino como parte de un gran organismo vivo, donde cada cosa tenía un lugar. El bosque, el río, las montañas, el viento, todo respiraba al mismo ritmo. Perún era ese ritmo. Su presencia no estaba limitada al momento de la tormenta, se escondía en los ciclos de la naturaleza, en las estaciones que cambiaban, en la semilla que moría bajo la tierra para luego renacer como planta. Imagina un mundo donde no hay separación entre lo sagrado y lo cotidiano, donde cortar un árbol sin necesidad es visto como una falta grave, no solo contra el bosque, sino contra el propio orden del universo. En ese mundo, Perún es la garantía de que la vida mantiene un cierto equilibrio. La lluvia que cae en los campos no es un simple recurso natural, es una bendición. El rayo que golpea un árbol no es solo destrucción, es un recordatorio brutal de que la misma fuerza que nutre también puede arrasar. Perún contiene esas dos caras y por eso inspira tanto respeto. Cuando un campesino miraba las nubes cargadas, no las veía como algo separado de su propia vida interior. Sabía que, si la naturaleza se desequilibraba, toda la comunidad sufriría. Ese entendimiento profundo creaba una relación de amor y temor al mismo tiempo. Era un amor que reconocía que la tierra da, pero también exige. Perún encarnaba esa exigencia. No era un Dios que pedía devoción ciega, sino un Dios que invitaba a vivir en sintonía con los ritmos de la tierra. Piensa en cómo vivimos hoy, rodeados de cemento plástico y ruido constante. Muchas veces la naturaleza se convierte en un decorado, un fondo para fotos o un lugar al que se va solo cuando hay tiempo libre. Para los antiguos, la naturaleza era el centro mismo de la existencia. Sabían leer el cielo, escuchar el bosque, observar el comportamiento de los animales antes de una tormenta. Ese conocimiento no venía de libros, venía de una relación íntima, casi amorosa, con el entorno. En medio de esa relación, Perún era como el corazón que marcaba el compás. El latido de Perún se percibía en cada transición importante. Cuando el invierno empezaba a rendirse y la primera tormenta de primavera traía lluvia sobre la tierra reseca, ese cambio no era solo climático, era espiritual. Era la confirmación de que el ciclo seguía funcionando, de que ningún invierno era eterno y de que la vida estaba dispuesta a renacer una vez más. En esos momentos, la figura de Perún se asociaba con la confianza en que incluso después de la oscuridad y el frío, algo nuevo podía brotar. También en los momentos de exceso, cuando el clima se desbordaba y las tormentas arrasaban con cultivos y techos, el latido de Perún se sentía como una corrección dolorosa. No era un Dios distante lanzando castigos arbitrarios, era la naturaleza misma tratando de recuperar el equilibrio. Esta forma de entender la realidad hacía que las personas vivieran con más cuidado, más humildad. Se reconocían pequeñas frente a ese orden mayor, pero al mismo tiempo parte inseparable de él. En Perún no estaba contra ellas, estaba con ellas siempre que respetaran ese pulso. Si miras tu propia vida desde esta perspectiva, puedes ver que también hay un latido que trata de guiarte. Momentos en los que te sientes alineado, en calma, como si todo fluyera con naturalidad. Y momentos en los que todo parece chocar, romperse, desbordarse. Los antiguos eslavos daban nombre a ese orden y desorden usando a Perún. No para tener miedo todo el tiempo, sino para recordar que la vida no soporta la desconexión. Cuando te separas del ritmo natural, algo en tu interior empieza a crujir. Perún, como latido de la naturaleza, es en el fondo
una manera de decir que no estamos fuera del mundo, sino dentro de un tejido vivo. Cada decisión que tomas, cada forma de tratar la tierra, a los animales, a las personas, contribuye a mantener o romper ese equilibrio. Para ellos, honrar a Perún no era solo recitar palabras, era vivir de forma que el bosque pudiera seguir siendo bosque, que el río siguiera fluyendo limpio, que la tormenta siguiera siendo una maestra y no solo una amenaza. Y si el latido de Perún es el que mantiene todo unido, hay un símbolo que muestra cómo se defiende ese equilibrio cuando el caos intenta invadirlo. Ese símbolo es su arma más famosa, una extensión de su voluntad, usada tanto para proteger como para separar lo que construye de lo que destruye. Cuando los antiguos eslavos hablaban del hacha de Perún, no se referían a un arma más, entre tantas, hablaban de un límite, una frontera viva entre lo que sostiene la vida y lo que la devora. Ese hacha no solo cortaba madera, ni abría senderos, era el instrumento simbólico que marcaba la diferencia entre el mundo ordenado, fértil y protegido, y el territorio oscuro donde reinan las fuerzas indomables. Perún no era un dios que gobernaba con suavidad. Su autoridad nacía de su capacidad para poner freno al caos cuando éste avanzaba demasiado. Por eso, su hacha era vista como una manifestación de su carácter, directo, inflexible, decidido. Imagina a un guerrero que no teme enfrentarse a aquello que amenaza a su pueblo. No lucha por gloria ni por ambición, sino para mantener intacto el tejido del que todos dependen. El hacha de Perún representaba precisamente ese acto al cortar el exceso, frenar la invasión del desorden, impedir que lo salvaje destruyera lo sagrado. En ese sentido, su arma tenía un propósito espiritual, además de físico. Cuando un rayo partía un árbol, muchos decían que Perún había marcado un límite, como si hubiera dicho hasta aquí. Ese gesto celeste se interpretaba como un mensaje para toda la comunidad. En una aldea, la gente vivía rodeada de bosques densos, criaturas salvajes, tormentas impredecibles y fuerzas naturales que podían cambiar el destino de todos en cuestión de horas. No existía la ilusión de control absoluto que tenemos hoy. Sabían que la vida era un equilibrio frágil. Por eso el hacha de Perún tenía una relevancia profunda. Era símbolo de protección, pero también de responsabilidad. Quien desobedecía el orden natural, quien rompía un pacto o cometía un acto de traición, podía invocar la ira del Dios. El hacha caía simbólicamente sobre el deshonesto, separando la mentira de la verdad. La idea de un Dios que lleva un hacha puede parecer violenta, pero en realidad habla de claridad. Así como un artesano utiliza la hoja para dar forma a la madera y un agricultor la emplea para abrir tierra fértil, Perún usaba su arma para modelar el mundo. Su intención no era destruir por destruir, sino cortar aquello que no permite que el equilibrio se mantenga. Cuando el caos gana terreno, la vida se vuelve incertidumbre pura. Cuando el orden es excesivo y rígido, la vida se marchita. Perún vive en ese punto intermedio, donde la firmeza no anula la libertad, pero tampoco permite que todo se desborde. Piensa en tu propia vida. Hay momentos en los que necesitas un acto de corte aún, un límite claro, un no que defienda tu espacio, tu paz, tu dignidad. A veces, seguir adelante requiere separar lo que te nutre de lo que te hiere. Los antiguos entendían esto sin teorías modernas. Por eso, veían el hacha de Perún con tanto respeto. Era un recordatorio de que cada persona debía aprender a distinguir entre lo que construye y lo que destruye. No era un símbolo de agresión, era un símbolo de discernimiento. También se creía que el hacha de Perún podía ser arrojada al enemigo invisible del desorden, cuando la tormenta iluminaba la noche con un relámpago que parecía dividir el cielo en dos. La gente
lo interpretaba como un combate espiritual. La hoja trazaba un camino de luz momentánea, como si separara temporalmente lo que pertenece al mundo de arriba de lo que pertenece al mundo de abajo. Esa breve línea luminosa era un recordatorio de que el orden siempre requiere vigilancia, que basta un descuido para que el caos vuelva a imponerse. Para los eslavos, Perún no era un dios pasivo, era un protector activo. Su hacha inspiraba fuerza, pero también equilibrio emocional. No era un arma de rabia, sino una herramienta de justicia. Cuando alguien juraba bajo el cielo abierto, sabía que el hacha simbólica estaba allí, invisible pero real, dispuesta a cortar el vínculo si la promesa se rompía. Esto creaba un sentido profundo de responsabilidad. La palabra dada tenía peso, porque estaba sostenida por el filo de un Dios que no toleraba la deshonestidad. Más allá de la guerra física, el hacha representaba la lucha interior. Todos tenemos partes que deben ser separadas para poder crecer. Viejos miedos, hábitos que ya no sirven, historias que no queremos soltar. Para entender a Perún, hace falta comprender que su hacha también cae dentro de cada persona, no para herir, sino para liberar. La vida pide a veces cortes valientes, dones nuevos, requieren dejar espacio, y dejar espacio exige un acto firme. El hacha de Perún es, en esencia, una invitación a asumir responsabilidad. Nada crece sin poda, a nada florece sin orden. Nada se sostiene sin límites. Los antiguos lo sabían, y por eso lo veneraban no como a un tirano, sino como a un guardián del equilibrio. Y si su hacha marcaba límites, había un lugar donde ese límite se hacía más evidente, un territorio tan elevado que se convertía en puente entre el cielo y la tierra. Ese lugar es la montaña, el trono natural desde donde Perún observa, protege y decide. La montaña como trono sagrado, la montaña siempre ha tenido algo que impone silencio. No hace falta que nadie te explique nada. Subes un poco, el aire se vuelve más frío, el mundo de abajo empieza a quedar pequeño y algo dentro de ti entiende que ese lugar no es como los demás. Para los antiguos eslavos, las alturas no eran solo accidentes geográficos, eran puertas, puentes entre lo que el ojo ve y lo que el corazón intuye. Allí, en las cimas, en los peñascos, en las colinas que dominaban el horizonte, imaginaban el trono de Perún. Mientras la aldea seguía el ritmo de sus tareas diarias, la montaña permanecía inmutable, observando un día tras día, año tras año, invierno tras invierno. Esa permanencia le daba un carácter casi eterno. Si la tormenta estallaba y el trueno parecía nacer de lo alto, nadie dudaba. Perún hablaba desde su trono elevado. Todo lo que caía del cielo era de algún modo una decisión tomada desde allí. La altura no solo era física, era moral y espiritual. Desde arriba se ve el conjunto, no los pequeños detalles. Perún miraba así la vida humana, no desde los conflictos pequeños, sino desde un orden Mayo Ere. Imagina un grupo de hombres y mujeres subiendo una colina para hacer una ofrenda. Llevan pan, hidromiel, quizá un pequeño objeto de valor personal. No suben por turismo ni por deporte. Suben con la sensación de caminar hacia una presencia. Cada paso los aleja del ruido de la aldea y los acerca a la desnudez del viento, del cielo abierto, del horizonte que no se acaba. Allí, al llegar a una roca que domina el valle, se detienen. Saben que están en un lugar donde la tierra y el cielo se tocan simbólicamente. Ese punto es el trono invisible de Perún. En muchas culturas, los dioses del trueno habitan alturas. En el caso de Perún, las montañas eran más que su casa, eran el lugar donde la naturaleza mostraba su rostro más serio. En los bosques podías sentir cobijo, en los ríos podías sentir fluidez. En la montaña sentías juicio, allí no había distracciones,
solo piedra, cielo y viento. Era el escenario perfecto para un Dios que representaba orden, límite y protección. Cuando los truenos chocaban contra las laderas rocosas, el sonido se multiplicaba, como si la propia montaña fuera la voz amplificada de Parún. Psicológicamente, la montaña siempre ha tenido un efecto parecido en el ser humano. Cuando miras el mundo desde lo alto, tus problemas cambian de tamaño. Lo que abajo parecía inmenso, arriba se ve pequeño. Lo que parecía urgente se vuelve relativo. Tal vez por eso los antiguos se acercaban a las alturas para pedir claridad. Si Perún gobernaba desde arriba, acercarse a su trono significaba buscar esa visión amplia que la vida diaria casi nunca permite. La montaña se convertía así en una maestra silenciosa. Enseñaba perspectiva sin pronunciar una sola palabra. También hay un aspecto salvaje en las alturas. El clima cambia rápido. El viento puede ser cortante. El suelo es inestable. Es un lugar donde no te puedes confiar. Esa sensación de vulnerabilidad hacía que la presencia de Perún se sintiera aún más intensa. Allí entendías de forma física que no controlabas nada. Dependías del cielo, dependías del tiempo, dependías de que la tormenta decidiera no descargar toda su furia en el momento equivocado. Esa fragilidad hacía que cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier promesa pronunciada en la montaña tuviera un peso mayo ere. En algunos relatos se decía que los árboles golpeados por el rayo en las zonas altas eran marcados por Perún. Esos árboles podían convertirse en símbolos sagrados, señales del contacto directo entre el dios y la tierra. Nadie los miraba como víctimas de un accidente. Aaron, testigos. La montaña, con sus cicatrices de relámpagos, contaba la historia de los enfrentamientos entre el orden y las fuerzas que intentaban desestabilizarlo. Cada marca en la roca, cada tronco partido, era un recuerdo de ese combate. Piensa ahora en tu propia necesidad de altura interior. Hay momentos en los que te das cuenta de que necesitas tomar distancia de lo que te rodea. Amigos, trabajo, rutina, todo se mezcla en un ruido que confunde. En esos momentos se vuelve urgente encontrar una especie de montaña simbólica, un lugar físico o interior, desde el cual puedas ver tu vida con más claridad. Los antiguos subían colinas para hablar con Perún. Tú, sin llamarlo así, sientes a veces la misma necesidad de elevarte por encima del caos para entender que estás haciendo. La montaña como trono sagrado nos muestra que Perún no gobierna desde un sitio cómodo y oculto, sino desde un lugar expuesto, donde el cielo golpea con fuerza y nada se disfraza. Es un trono duro, sin adornos, hecho de roca desnuda. Desde allí se decide, que se protege, que se corta, que se deja seguir su curso. Es también el lugar donde la voz del trueno se vuelve más cercana, más directa, imposible de ignorar. Subir hacia ese trono es en cierto modo aceptar ser visto por completo, sin máscaras. Y no solo la mirada de Perún se siente diferente allí arriba. También las palabras cobran un poder distinto. Lo que se dice en altura queda grabado en la memoria con otra fuerza. Tal vez por eso, bajo el sonido del trueno y en la presencia de la montaña, nacía uno de los actos más serios de aquellos pueblos, el juramento. La promesa pronunciada cuando el cielo era testigo y Perún, Desjilú, Autu, guardaba cada palabra. El juramento bajo el trueno, un juramento pronunciado en silencio, vale poco. Un juramento pronunciado bajo la mirada de otros pesa más. Pero un juramento pronunciado bajo el trueno, frente al cielo abierto, tenía un significado que tocaba cada fibra de la vida eslava. Cuando alguien daba su palabra ante Perún, no estaba hablando solo con quienes lo rodeaban. Estaba hablando con la montaña, con él, viento, con la tierra y con el propio latido del cielo. Estaba declarando algo que el universo entero
debía escuchar. Para los antiguos, la palabra era una extensión del alma. No existía la costumbre de prometer cosas sin intención de cumplirlas. Un juramento era un acto que sellaba una parte del destino. Quien rompía un pacto bajo el trueno no solo engañaba a otras personas, rompía algo dentro de sí mismo y perturbaba el orden natural que Perún protegía. Se creía que el dios del trueno conocía la verdad detrás de cada intención. Sabía cuando una promesa nacía del corazón y cuando era solo una máscara. Ese conocimiento hacía que nadie se atreviera a jurar sin plena conciencia del compromiso. Imagina el escenario: un grupo reunido en un claro del bosque o al pie de una colina. Las nubes cargadas anuncian tormenta, pero nadie retrocede. El aire vibra con electricidad. El viento mueve las ramas como si los árboles fueran testigos expectantes. Una persona da un paso al frente y declara su promesa. Lo hace con voz firme, sabiendo que Perún escucha. Luego, un trueno rompe el silencio, como si confirmara la validez del acto. Ese momento crea un vínculo invisible pero irrompible entre el que jura y aquello que promete. No era un ritual teatral, era un acto profundamente humano. Jurar bajo el trueno era reconocer que hay momentos en los que no basta con decir algo, hay que comprometerse con toda la fuerza del propio espíritu. Había promesas de lealtad, de justicia, de protección, de perdón, de cambio interior. Algunas eran públicas, otras íntimas, hechas en soledad frente al cielo. Perún era el guardián de todas ellas. Su papel no era castigar automáticamente a quien fallara, sino recordar que la palabra tiene consecuencias, que el orden del mundo depende también de la coherencia humana. Hoy vivimos en un tiempo donde las palabras se dicen con facilidad y se olvidan aún más rápido. Promesas hechas en segundos se rompen en minutos. Para los antiguos eslavos, la ligereza de la palabra hubiera sido impensable. Sabían que, si todo se volvía incierto, la vida se volvía insegura. Perún representaba el antídoto contra esa inestabilidad. Su trueno era un recordatorio permanente de que la verdad importa, que la transparencia importa, que la intención importa. Piensa en ese contraste. Cuando una persona jura frente a Perún, lo hace sabiendo que el trueno actúa como un sello. Ese sonido que hace temblar la tierra funciona como un testigo implacable. A partir de ese instante, la vida de la persona se orienta hacia la promesa hecha. Es como si el compromiso adquiriera un peso físico. No hay escapatoria fácil, no hay forma de ignorar lo pronunciado. El trueno no deja espacio para la duda. Y sin embargo, este acto no genera miedo paralizante, genera claridad. Cuando alguien jura bajo el trueno, su voz se vuelve más sincera. Las excusas desaparecen. El corazón se alinea con lo que realmente importa. Perún, como Dios del cielo y del orden, no busca sumisión ciega. Busca congruencia. Su trueno no intimida para destruir, sino para despertar. Si llevamos este concepto a la vida actual, puedes reconocer que también tú tienes momentos en los que sientes la necesidad de hacer un juramento interior. Puede ser dejar atrás una etapa, comprometerte con una verdad que no quieres seguir ignorando, perdonar a alguien, proteger tu propia dignidad, cambiar un hábito, sostener una decisión difícil. Aunque no tengas a Perún en el cielo, hay momentos donde sientes el equivalente emocional del trueno. Es ese instante en el que todo se detiene y entiendes que debes comprometerte con algo esencial para poder seguir creciendo. Los antiguos creían que Perún no olvidaba ninguna promesa, no porque llevara una lista escrita en el cielo, sino porque cada juramento transformaba a la persona que lo hacía. La marca quedaba dentro, igual que el eco del trueno queda vibrando en el aire, incluso cuando el sonido ya se extinguió. Ese eco interno es lo que mantiene viva la fuerza del compromiso. Pero el trueno
no era el único mensajero de Parrún. Había otro, más veloz, más brillante, más directo, un trazo de luz capaz de dividir la noche en dos, de revelar lo oculto durante un instante y de recordarle a todo ser vivo que el cielo observa y responde. Ese mensajero era el relámpago. Relámpagos como mensajeros, el relámpago no pide permiso. Cae sin aviso, sin compasión, sin suavidad. Abre un tajo de luz en la oscuridad. Ilumina lo que nadie esperaba ver y desaparece antes de que el ojo pueda acostumbrarse. Para los antiguos eslavos, ese instante breve y brutal no era simple electricidad. Era un mensaje, un gesto directo de Parrún, tan rápido como un pensamiento, tan preciso como una revelación. El trueno podía anunciar autoridad, pero el relámpago mostraba intención. En su brillo fugaz podía esconderse una advertencia, una bendición, una respuesta o un recordatorio. Imagínate de noche, en un bosque profundo o en una aldea sin luz artificial. El cielo está cubierto, el viento anuncia un cambio y de pronto una línea blanca atraviesa la negrura como si alguien hubiera rasgado el velo del mundo. Por un instante, todo queda al descubierto. Ves los contornos de las casas, los árboles agitados, las montañas al fondo. Ves también los temores que estaban escondidos en la penumbra. El relámpago no ilumina solo el exterior, ilumina también lo que cada persona lleva dentro. Por eso se decía que revelaba verdades. Para los pueblos eslavos, Perún utilizaba el relámpago para responder a aquello que no podía esperar. Había quienes le pedían guía, quienes buscaban protección, quienes deseaban una señal antes de tomar decisiones importantes. Cuando el rayo caía cerca, algunos lo interpretaban como una confirmación, otros como un aviso. La interpretación variaba, pero el impacto emocional era siempre el mismo. Ese destello imponía respeto, hacía temblar el corazón y obligaba a la mente a detenerse. Ningún ser humano podía ignorar un mensaje tan contundente. Los relámpagos también tenían un significado práctico. Marcaban lugares sagrados. Cuando un árbol era alcanzado, ese árbol se convertía en un símbolo. Para unos era un punto donde la fuerza del cielo había tocado la tierra. Para otros era una señal de que allí el equilibrio se había roto y debía ser restaurado. Algunas comunidades colocaban ofrendas en esos lugares, no para pedir perdón, sino para restablecer armonía. El rayo no era castigo ciego, era comunicación, y la respuesta humana debía ser igualmente consciente. Piensa en la manera en que un destello inesperado afecta tus pensamientos. A veces basta una idea repentina para iluminar algo que llevabas tiempo sin querer mirar. Un cambio emocional, un descubrimiento, una verdad que aparece de golpe, puede sentirse como un rayo interno. Esas revelaciones no suelen llegar lentamente. Llegan como una descarga, con claridad, intensidad y sin tiempo para prepararte. Los antiguos usaban la imagen del rayo para hablar de esos momentos de iluminación espiritual y psicológica. Perún actuaba también dentro del individuo, no solo en el cielo. Mientras el trueno representaba fuerza, firmeza y juicio, el rayo representaba claridad. El trueno imponía respeto desde la distancia, pero el relámpago te tocaba directamente, aunque fuera solo por una fracción de segundo. Su luz borraba las sombras y rompía la ilusión de control que a veces construimos para sentirnos seguros. Los eslavos sabían que la vida tiene momentos en los que la verdad aparece de golpe, sin pedir permiso. El rayo era símbolo de ese despertar obligatorio. El relámpago también tenía un papel dentro de las historias de guerra y protección. Se contaba que Perún arrojaba rayos como proyectiles contra sus enemigos, especialmente contra las criaturas del caos que intentaban infiltrarse
en el mundo humano. Cada rayo era un golpe de claridad contra la oscuridad, un recordatorio de que el equilibrio se defendía no solo con fuerza, sino también con visión. El enemigo se debilitaba no solo al ser herido, sino al ser expuesto. Nada maligno podía mantenerse oculto bajo la luz absoluta de un rayo. En la vida moderna, estamos acostumbrados a entender las tormentas desde la ciencia. Sabemos cómo se forma un relámpago, cómo se carga la atmósfera, cómo la electricidad busca el camino más rápido hacia la Tierra. Pero ese conocimiento no elimina lo que el cuerpo siente al ver un rayo caer cerca. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la mirada se fija. Es una reacción ancestral, una memoria antigua que sigue viva en nosotros. Esa reacción evidencia que aún entendemos, aunque no lo digamos, que hay fuerzas más allá de nuestro control. En los relatos eslavos, el relámpago también tenía un sentido moral. Era la luz que distinguía lo verdadero de lo falso, lo puro de lo corrupto. Bajo esa luz, nadie podía esconder intenciones. Lo que era recto, brillaba. Lo que era deshonesto, se delataba. Esta visión hacía que los pueblos vivieran con mayor conciencia de sí mismos. Sabían que, aunque engañaran a otros, no podían engañar al cielo. El rayo mostraba lo que el ojo humano no alcanzaba a ver. Y así como el relámpago revelaba lo externo, también revelaba lo interno. Iluminaba zonas de la mente que se mantenían ocultas por miedo, vergüenza o duda. Un destello emocional podía cambiar el rumbo de una vida. Los antiguos entendían que Perún no solo luchaba en el cielo, también libraba batallas dentro de cada persona. Cada vez que el rayo partía la noche, recordaba que hay verdades que deben salir a la luz para que el equilibrio pueda restaurarse. Pero no todo mensaje del cielo habla de guerra externa. A veces, la batalla verdaderamente decisiva ocurre dentro del ser humano. Y Perún, con su fuerza y su claridad, también inspiraba esa otra lucha, la que no se libra con armas, sino con decisiones profundas. Type 1 to write the next topic or type the changes you want. ¿Usaidan un chat GPT? ¿Saidan la guerra interior? Según Perún, hay batallas que nadie ve, no hacen ruido, no dejan cicatrices visibles, no aparecen en relatos heroicos, pero desgastan más que cualquier conflicto externo. Los antiguos eslavos entendían que la fuerza de Perún no era solo la capacidad de lanzar rayos o hacer temblar la tierra. Su verdadera influencia se sentía dentro del ser humano, en esa zona íntima donde se decide quién gobierna la propia vida, el orden o el caos. La guerra interior era tan real como la lucha entre Perún y las fuerzas oscuras de la naturaleza, y cada persona era un campo de batalla en miniatura. Piensa en esos días en los que despiertas sin claridad, cuando algo dentro de ti se mueve de forma desordenada. Dudas, miedos, impulsos que no comprendes, pensamientos que se contradicen. Es un ruido sutil pero constante. Los antiguos no hablaban de ansiedad ni de bloqueos emocionales. Hablaban de fuerzas que buscaban desestructurar el alma. Perún representaba la voluntad que se planta firme frente a ese desorden interno, no para eliminarlo completamente, porque el caos también es parte de la vida, sino para impedir que te consuma. La imagen de Perún luchando contra enemigos oscuros simbolizaba exactamente esto. No era una guerra interminable porque el cosmos estuviera mal diseñado. Era interminable porque cada persona tiene dentro zonas de sombra, heridas, deseos contradictorios, confusiones que necesitan un guía firme. Perún encarnaba esa firmeza. Su trueno era la voz interior que te exige despertar cuando intentas ignorar lo esencial. Su rayo era la claridad súbita que llega cuando ya no puedes seguir autoengañándote. Su hacha era el límite interior que separa lo que hace crecer de lo que destruye. Cuando alguien enfrentaba una decisión difícil, los antiguos decían que Perún observaba no en un sentido invasivo,
sino como símbolo de la conciencia. Parún veía cuando la persona estaba a punto de ceder ante algo dañino, cuando dudaba entre el deber y la comodidad, cuando se debatía entre la verdad y la mentira. Esa vigilancia espiritual no generaba miedo, generaba responsabilidad. Quien se reconocía parte del mundo protegido por Parún sabía que cada elección influía en el equilibrio. La guerra interior no era un conflicto privado, era una lucha con impacto en toda la comunidad. Cada persona tenía dentro un pequeño orden que debía cuidar, valores, propósitos, la voluntad de proteger a los demás, la capacidad de sostener la palabra dada. Pero también tenía impulsos egoístas, heviaus, acumuladaus, deseos de venganza, temores que paralizaban. El caos interior no era visto como maldad pura, sino como una fuerza con la que debías aprender a convivir. Parún no destruía el caos, en absoluto lo contenía. Lo limitaba, lo mantenía en una medida que permitía vivir, decidir y crecer. Eso mismo debía hacer cada persona. Cuando el corazón de alguien estaba en conflicto, podían observarse señales externas: inquietud, pesadez en la mirada, incapacidad de actuar, irritabilidad sin causa clara. Para los antiguos, esos síntomas eran equivalentes a una tormenta que se forma en el cielo. Y del mismo modo en que el trueno aclara el aire después de estallar, la intervención interior de Parún permitía que la persona encontrara su punto de equilibrio. Hay momentos en los que necesitas un impacto emocional, algo que parta las dudas como un rayo divide la noche. Ese impacto, esa claridad repentina, era atribuida a la acción de Parún dentro del espíritu humano. Esta visión tenía un propósito profundo: recordar que nadie es enteramente luz ni enteramente sombra. Todos llevamos dentro fuerzas que compiten. La grandeza no consiste en eliminar una parte, sino en gobernarla. El desorden no desaparece por completo, pero puede ser canalizado. La ira puede convertirse en coraje. El miedo puede transformarse en prudencia. El dolor puede dar origen a una comprensión más profunda. La guerra interior, según Parún, es, en el fondo, un proceso al que nadie puede escapar. Y lejos de verlo como un castigo, los antiguos lo veían como una oportunidad para crecer. Piensa ahora en esos momentos de tu vida en los que sientes que estás dividido. Una parte quiere avanzar, otra retrocede. Una quiere soltar, otra se afeja. Una busca verdad, otra intenta ocultarla. Allí es donde aparece la figura de Parún, no como un dios distante, sino como un arquetipo que te recuerda que puedes sostener tu propia tormenta sin perderte, que puedes escuchar el trueno interior sin huir, que puedes sostener el hacha simbólica que separa el dolor que enseña del dolor que destruye. Los antiguos decían que, así como Parún tenía un enemigo eterno en el mundo exterior, cada persona tenía un equivalente dentro de sí, una fuerza que intenta constantemente romper el orden, desestabilizar la mente y llevar la voluntad por senderos oscuros. Esa figura no era vista como un monstruo ajeno, sino como una parte inevitable del ciclo de la vida. Y para entender esta dualidad, hay que conocer al rival mítico de Parún, no como simple antagonista, sino como símbolo del equilibrio que toda existencia necesita. El enemigo eterno en Vélez. Para comprender la grandeza de Parún, no basta con observar su fuerza, su trueno o su autoridad. Hay que mirar hacia aquello que se le opone, porque en esa oposición se revela el verdadero significado del equilibrio. En el mundo eslavo, esa fuerza contraria tenía nombre propio: Anvils. No era un demonio ni una figura inferior. Era un poder distinto, necesario, inevitable. Si Parún representaba el cielo, la claridad, el orden y la protección, Vils encarnaba la tierra profunda, Luokutu, Luin Chinchivu,
Lu, Mutable. No eran enemigos por odio, eran enemigos porque el universo necesita esa tensión para sostenerse. Imagina el mundo como un tejido. Si todo fuera rígido, como la montaña donde reina Parun, la vida perdería movimiento. Si todo fuera flexible y oscuro como los pantanos de Vils, la vida perdería dirección. La lucha eterna entre ambos no pretende que uno aniquile al otro, pretende que ninguno domine por completo. Esa batalla simbólica se libraba en tormentas, en sequías, en sacudidas emocionales y en momentos de claridad repentina. Era una danza cósmica, no una guerra de destrucción absoluta. Para los antiguos eslavos, Vils no era simplemente el antagonista que buscaba desafiar a Parun por capricho, era la fuerza que ponía a prueba la firmeza del orden. Vils representaba lo impredecible, lo que se arrastra en la penumbra, lo que crece en la humedad del bosque, lo que se transforma sin esfuerzo. Su territorio incluía la magia, los secretos, los impulsos indomables del ser humano, los misterios de la muerte y el renacimiento. Si Perún gobernaba desde lo alto, Vils reinaba desde abajo, desde las raíces, desde el suelo que sostiene todo lo que existe. Las historias describen su rivalidad como un ciclo que se repite sin fin. Vils asciende desde las profundidades para desafiar el orden. Se mueve como serpiente, como sombra, como tentación, roba ganado, engaña, confunde, trastoca. Y entonces Perún responde, lo persigue por montañas, bosques y ríos, lanzando rayos que estallan en la tierra. Esa persecución es el símbolo de la búsqueda del equilibrio. No se trata de destruir a Veles, sino de contenerlo. Cada rayo que cae es un recordatorio de que el caos no puede reinar sin límites. Pero cada ascenso de Vils es un recordatorio de que el orden no puede volverse tiránico. En el ser humano, esta rivalidad se siente de forma íntima. Perún representa la parte que busca claridad, estructura, propósito, coherencia. Veles representa lo que cambia de forma Lu. Quisidus, lo que invita a explorar lo desconocido, lo que despierta miedos y deseos profundos. No hay vida sin ambos. Si solo escuchas a Perún, te vuelves rígido, inflexible, incapaz de adaptarte. Si solo escuchas a Vils, te pierdes en impulsos que te arrastran sin dirección. La grandeza está en saber cómo dialogan dentro de ti estas dos fuerzas. Los antiguos entendían que cuando una persona perdía totalmente su rumbo, era como si Vils hubiera ganado demasiado terreno. Cuando alguien se cerraba al cambio, era como si Perún hubiera construido muros demasiado altos. Por eso los mitos no hablan de victoria final, hablan de ciclos, hablan de tormentas que desordenan y luego aclaran. Hablan de momentos de confusión seguidos de revelaciones. Hablan de una dinámica que nunca termina, porque forma parte del alma humana. Piensa en tus propios conflictos internos. Cuando sientes que algo te arrastra hacia hábitos que no deseas, cuando la pereza te envuelve, cuando te alejas de tus valores, puedes sentir la presencia simbólica de Vils. Pero cuando te vuelves excesivamente estricto contigo mismo, cuando reprimes todo impulso creativo o emocional, ahí aparece la sombra de un Perún interior demasiado severo. La verdadera sabiduría es mantener a ambos en conversación, que Perún proteja sin asfixiar, que Veles inspire sin destruir. El mito de Perún y Vils nos enseña que el equilibrio no es un estado fijo, es un movimiento constante, una tensión que mantiene viva la existencia. El trueno de Perún no sería tan significativo si no hubiera algo intentando perturbar la armonía. Y la astucia de Vils no tendría sentido si no hubiera un orden contra el cual medirse. Ambos se necesitan porque juntos construyen un mundo completo. Y mientras estos dos poderes
chocan en planos invisibles, hay un escenario en el que el ser humano percibe su influencia con mayor claridad, un lugar donde lo sagrado no está encerrado entre muros, sino respirando entre hojas, raíces y caminos silenciosos. Ese lugar es el bosque, el templo vivo, donde el alma humana aprendía a escuchar las voces del mundo natural. El bosque, como templo vivo para los pueblos eslavos, el bosque no era un simple conjunto de árboles, era un cuerpo vivo, un universo en sí mismo, donde cada tronco, cada raíz y cada piedra formaban parte de una presencia que se sentía, pero no se veía del todo. Allí, la figura de Parrún no estaba pintada en paredes ni tallada en ídolos lujosos. Estaba inscripta en la corteza, en el crujido de las ramas, en el murmullo del viento que se filtraba entre las hojas. Entrar en el bosque era cruzar la puerta de un templo sin techo, donde el cielo se dejaba ver solo a través de pequeñas ventanas verdes. El bosque era refugio y prueba al mismo tiempo. Refugio porque ofrecía sombra, alimento, madera, protección frente a la intemperie. Prueba porque estaba lleno de misterios, de senderos que se bifurcaban, de sonidos que no siempre tenían explicación. En ese entorno, el ser humano no era dueño de nada, era visitante. A cada paso, la tierra húmeda recordaba que allí la vida seguía sus propias leyes, indiferente a los deseos humanos. Parrún era el guardián invisible de ese espacio, no como un vigilante celoso, sino como una fuerza que mantenía el equilibrio entre lo que el bosque daba y lo que estaba dispuesto a tolerar. Imagina caminar bajo árboles tan altos que hacen que tu voz parezca pequeña. La luz se filtra en haces finos, el suelo está cubierto de hojas antiguas y los sonidos de la aldea quedan lejos. Escuchas el crujido de una rama, el canto de un pájaro, el movimiento de algún animal entre los arbustos. En ese escenario, cada ruido tiene significado, no hay ruido vacío. Todo comunica algo. Para los antiguos, esa sensación de estar rodeados de vida los llevaba a bajar la voz, a caminar con más cuidado, a pensar 2 veces antes de cortar una rama o encender un fuego. No estaban en un recurso natural, estaban en un santuario. El bosque era también el lugar donde se buscaban respuestas que la vida cotidiana no ofrecía. Cuando alguien necesitaba claridad, fuerza o guía, podía internarse entre los árboles para escuchar sin distracciones. No había vitrales, no había altares de piedra pulida, no había himnos escritos. El rito era sencillo: entrar, permanecer, observar y escuchar. La espiritualidad no se separaba del paisaje. La experiencia de lo sagrado no venía de algo impuesto desde fuera, sino de una sensibilidad afinada a la presencia del mundo natural. Parrún, como Dios que encarnaba el orden de ese mundo, estaba presente en cada ráfaga de viento que se levantaba de improviso, en cada trueno que resonaba a lo lejos mientras las copas se mecían. En la mentalidad eslava, talar un árbol sin necesidad era un acto grave, no porque el árbol tuviera un valor económico, sino porque representaba un vínculo roto con el templo vivo donde se aprendía a respetar la vida. Había árboles considerados sagrados, marcados por rayos o por su antigüedad imponente. Nadie se atrevería a dañarlos sin pensar en las consecuencias espirituales de ese gesto. Parrún, asociado a esos árboles señalados por el cielo, era visto como el protector de todo aquello que no debía tocarse sin conciencia. El bosque enseñaba una ética silenciosa: toma lo que necesitas, agradece y no rompas más de lo que el lugar puede regenerar. Hoy, cuando pensamos en templos, imaginamos construcciones hechas por manos humanas, paredes rectas, suelos pulidos, símbolos ordenados. Los antiguos eslavos tenían algo mucho más directo. Su templo
era un sistema vivo, un espacio donde la muerte y la vida convivían de forma visible. Troncos caídos alimentaban el suelo, brotes nuevos salían de entre la madera en descomposición. Animales cazaban y eran cazados. Estaciones cambiaban el color del paisaje sin pedir aprobación. Ese movimiento constante enseñaba más sobre la existencia que cualquier discurso. Perún, en ese contexto, no podía ser un dios rígido, era un guardián dinámico, tan vivo como el bosque mismo. Piensa en cómo afecta tu estado interior estar en un lugar así. Caminar entre árboles altos, respirar aire húmedo, escuchar sonidos naturales en lugar de motores y voces superpuestas, tiene un efecto casi inmediato en la mente. Bajamos la velocidad, empezamos a notar detalles, sentimos que el tiempo se dilata. Los eslavos vivían con esa sensación mucho más presente. Su espiritualidad se construía en contacto directo con estos espacios. No necesitaban teorías para entender que estaban conectados a algo más grande. Los sentían en la piel. Perún era la expresión de esa conexión, el nombre que le ponían a esa mezcla de protección y exigencia que emanaba del mundo natural. En el bosque, el ser humano se daba cuenta de su verdadera medida. No era tan fuerte, no era tan sabio, no era imprescindible, podía perderse, podía ser herido, podía desaparecer sin que el ciclo se detuviera. Esta conciencia no los deprimía, los hacía humildes. Entendían que la fragilidad humana formaba parte del mismo tejido que hacía posible la belleza de la vida. Perún no estaba allí para eliminar esa fragilidad, sino para acompañarla, para recordarle al ser humano que su pequeñez no lo convertía en algo insignificante, sino en alguien llamado a respetar el lugar que ocupa. El bosque como templo vivo era, en realidad, un espejo. Mostraba al ser humano rodeado de grandeza y vulnerabilidad al mismo tiempo. Cada trueno que retumbaba sobre las copas, cada rayo que marcaba un tronco, cada silencio profundo entre los árboles, recordaba lo mismo: no eres parte de esto, no estás por encima. Y esa comprensión abría paso a una pregunta inevitable. En medio de tanta fuerza, de tanta vida y tanta presencia divina, ¿qué lugar ocupa la fragilidad humana? ¿Cómo se sostiene un corazón pequeño frente a un Dios del trueno y un mundo tan vasto? Perún y la fragilidad humana. La fragilidad humana siempre ha sido un misterio profundo. No importa cuánta fuerza aparente tengamos, cuánta inteligencia desarrollamos o cuántas herramientas inventemos para protegernos. Basta una tormenta, un trueno inesperado, una noticia que altera el curso del día, para recordarnos que seguimos siendo vulnerables. Los antiguos eslavos entendían esta vulnerabilidad no como un defecto, sino como una parte esencial de la existencia. Para ellos, Perún no era un dios que exigía perfección, era un dios que mostraba con cada trueno y cada rayo que la vida es un equilibrio entre lo que podemos controlar y aquello que inevitablemente nos supera. Imagina una familia en una pequeña aldea, reunida mientras afuera la tormenta se desata con furia. Los niños se aferran a sus padres, los ancianos murmuran oraciones, el viento golpea las paredes de madera. En ese momento, todos se sienten pequeños pero no solos. La presencia de Perún no se vivía como amenaza constante, sino como una confirmación de que el mundo está guiado por una fuerza mayor. Esa fuerza no evita la fragilidad, la ilumina, la muestra tal como es, para que cada persona entienda que su valor no está en ser invencible, sino en reconocer su lugar dentro del tejido más grande. Para los eslavos, la fragilidad humana era hermosa porque abría la puerta a la conexión. Nadie podía sobrevivir aislado. La comunidad, la familia, el bosque, los ríos y los dioses
formaban un sistema donde cada elemento dependía de los demás. Parún representaba el orden que hacía posible esa unión. No protegía a las personas de toda herida, pero les recordaba que no estaban abandonadas. Incluso en los daños causados por la tormenta, veían señales. Un árbol caído podía ser advertencia. Una lluvia suave podía ser bendición. Un trueno cercano podía ser llamado a reconsiderar una decisión. La fragilidad no era un fallo, era un lenguaje. Piensa en cómo te afecta la vida cuando algo inesperado te sacude. Un cambio que no pediste, un desafío que no viste venir, una pérdida que no estabas preparado para enfrentar. Sientes que algo dentro se rompe o al menos se tambalea. Los antiguos veían en esos momentos la huella de Parún, no porque él provocara cada dolor, sino porque mostraba a través de la metáfora de la tormenta que nada se sostiene sin alguna sacudida. La fragilidad obliga a despertar, a mirar con más atención, a escuchar verdades que ignoramos mientras todo está en calma. La figura de Parún mostraba que la vida no exige ser invulnerable, exige ser consciente. La vulnerabilidad permite aprender, adaptarse, sentir compasión, buscar apoyo, reconocer límites. Un corazón invencible sería incapaz de comprender la profundidad de la existencia. Un corazón frágil, en cambio, puede quebrarse, repararse y fortalecerse de una manera nueva. Para los eslavos, esa capacidad de recomponerse era una muestra de la conexión entre la humanidad y el orden natural protegido por Parún. La fragilidad no era señal de debilidad espiritual, sino parte de la fuerza que el dios transmitía. Muchos relatos cuentan que, después de una tormenta devastadora, los aldeanos no se rendían. Salían, observaban los daños y empezaban a reparar, recogían ramas caídas, reconstruían techos, secaban la tierra anegada. Ese acto de levantarse después del golpe era, en sí mismo, una forma de honrar a Parún. Reconocían que la vida no era una línea recta protegida de todo mal, era un camino lleno de ciclos, pérdidas, renacimientos. Parún gobernaba esos ciclos no para castigar, sino para mantener el equilibrio entre fuerza y humildad. La fragilidad humana también se veía reflejada en los momentos de duda interior. Cuando alguien se enfrentaba a una decisión difícil, a un conflicto emocional o a una ruptura interna, podía sentir que algo dentro se quebraba como una rama bajo un rayo. Pero en esa quiebra también había claridad. Igual que el bosque se renueva después de un impacto, la mente podía encontrar luz después de enfrentar su propia verdad. Parún actuaba como símbolo de esos procesos. No evitaba el dolor necesario. Lu acompau, abau. Piensa en cómo funciona el tronco de un árbol golpeado por un rayo. A simple vista parece una herida fatal, una fractura irreparable. Pero con el tiempo, el árbol que sobrevive se convierte en un monumento a la resistencia. Su forma cambia, su corteza se endurece, sus raíces se afirman en la tierra. Así entendían los eslavos la fragilidad humana. Lo que te hiere también puede transformarte. Lo que te quiebra puede dejar un espacio para que crezca algo nuevo. Parún no elimina la fragilidad, te enseña a verla como parte del camino. Y es precisamente porque la humanidad es frágil que necesitaba una fuerza protectora, una presencia que sostuviera el orden del mundo frente a aquello que amenaza romperlo. Esa presencia no desapareció con el paso del tiempo, incluso cuando nuevas creencias ocuparon la superficie de la vida cotidiana. La figura de Parún siguió resonando en los rincones donde la memoria del pueblo se mantuvo viva. Su eco se mezcló con nuevas tradiciones, camuflado pero persistente, recordando que la conexión con la naturaleza no puede borrarse tan fácilmente.
El eco del paganismo en la vida moderna, aunque ya casi nadie pronuncia el nombre de Perún en la vida diaria, su presencia no desapareció por completo. Se escondió, cambió de forma, se mezcló con nuevas religiones, con costumbres familiares, con refranes, con rituales cotidianos que parecen simples hábitos, pero que nacen de una memoria muy antigua. El paganismo eslavo no quedó enterrado bajo iglesias y ciudades de cemento. Siguió respirando bajo la superficie, como las raíces de un árbol que continúan vivas incluso cuando el tronco parece seco. Piensa en la manera en que mucha gente aún mira al cielo antes de que comience una tormenta. Una parte de nosotros sabe que el pronóstico del tiempo puede explicarlo todo, pero hay otra parte que siente un respeto silencioso, casi una reverencia. Cerramos ventanas, recogemos cosas del exterior, miramos cómo el cielo se oscurece y en algún lugar interior recordamos que no mandamos sobre eso. Ese gesto de reconocer una fuerza superior al ego humano es un eco directo de la antigua relación con dioses como Perún, aunque ya no se les llame por su nombre. En las zonas rurales, este eco es todavía más visible. Hay fiestas que celebran el inicio de la primavera, rituales con fuego, agua y ramas verdes. Tradiciones que bendicen los campos antes de la siembra. Oficialmente pueden estar dedicadas a santos cristianos, pero sus gestos, sus símbolos y su calendario delatan raíces más antiguas. Encender hogueras, saltar sobre ellas, mojarse en ríos en fechas precisas, coronarse con flores. Todo eso forma parte de una forma de espiritualidad que ve la naturaleza como un puente hacia lo divino, no como un simple recurso. Perún, como guardián del orden natural, sigue presente en esa mirada que no separa sagrado y paisaje. El eco del paganismo también aparece en la forma en que muchas personas buscan hoy reconectar con la tierra. El deseo de caminar por bosques, de meditar cerca de ríos, de descansar en montañas, no es solo una moda, es una respuesta a un vacío creado por una vida demasiado desconectada de los ritmos naturales. Cuando alguien siente que solo respira de verdad al salir de la ciudad, está experimentando algo que los antiguos eslavos conocían muy bien. Ellos no podían imaginar una existencia separada del bosque, del viento y de la lluvia. El interés actual por la ecología profunda, por el respeto a los ciclos de la tierra, por un estilo de vida más simple, es un reflejo moderno de esa misma conciencia. Incluso en el lenguaje cotidiano aparecen rastros de esa antigua espiritualidad, expresiones que hablan de la fuerza del trueno, de la sinceridad del cielo que no miente, de la necesidad de que un rayo caiga para despertar a alguien que vive dormido. Son formas simbólicas de decir algo muy antiguo en que la naturaleza sigue siendo maestra. Es posible que ya no se invoque a Perú con rituales, pero su papel como voz del cielo se mantiene cuando usamos imágenes de tormenta para hablar de cambios profundos, crisis necesarias y revelaciones personales. En el ámbito interior, el eco del paganismo se manifiesta en la manera en que interpretamos nuestros propios procesos psicológicos. Sin saberlo, muchas personas describen su vida usando metáforas que recuerdan los mitos antiguos. Hablan de tempestades emocionales, de rayos de claridad, de montañas que necesitan escalar dentro de sí mismas, de raíces viejas que deben ser cortadas para poder crecer. Todo eso es muy cercano al lenguaje simbólico que se usaba para hablar de Perún y de las fuerzas que configuraban el alma humana. El dios del trueno se ha transformado en arquetipo, en figura psicológica, en modelo de fuerza interior que lucha por mantener un orden saludable. También hay un eco en la forma en que algunas personas eligen símbolos para llevar en su piel
o en sus objetos personales tatuajes de rayos, de árboles golpeados por tormentas, de montañas imponentes, de hachas o de nudos eslavos. Son maneras de afirmar una conexión, aunque sea inconsciente, con esa antigua visión del mundo. No es solo estética, es un intento de recordar que hay algo en la naturaleza que habla directamente al espíritu, algo que no puede ser reemplazado por pantallas o teorías. Perún, en ese sentido, vuelve como símbolo de autenticidad frente a un mundo lleno de artificio. El eco del paganismo en la vida moderna nos muestra que no se puede borrar tan fácilmente una forma de relacionarse con la realidad que estuvo viva durante siglos. Puede cambiar de nombre, puede ser absorbida por otras religiones o por lenguajes más racionales. Pero la experiencia fundamental sigue ahí, la sensación de que el cielo tiene algo que decir, de que la tierra merece respeto, de que la tormenta no es solo una amenaza, sino también una oportunidad para limpiar y empezar de nuevo. Todo eso es Perún hablando desde el fondo de la memoria humana, recordando que la conexión con la naturaleza no es una idea romántica, sino una necesidad espiritual profunda. Y si ese eco sigue sonando en nuestras vidas, no es solo para recordarnos el pasado, es también una invitación a mirarnos a nosotros mismos desde otro lugar, a preguntarnos qué tipo de fuerza queremos cultivar, qué clase de guerrero interior queremos ser y de qué manera podemos defender lo que amamos, sin romper el equilibrio del mundo que habitamos. Porque la figura de Perún, más allá de la leyenda, señala algo que sigue vigente hoy en la necesidad de despertarnos a nuestra propia capacidad de proteger, de poner límites y de vivir con una dignidad que nace del respeto a la vida en todas sus formas. El guerrero que vive en cada persona. Cuando los antiguos eslavos hablaban de Perún como dios de la guerra, no se referían solo a batallas entre ejércitos. Hablaban de una actitud interior, de una postura frente a la vida. No todos empuñaban armas, no todos subían a un campo de batalla, pero todos tenían que enfrentar algo que los desafiaba. El frío del invierno, la incertidumbre de la cosecha, la enfermedad, la pérdida, los conflictos dentro de la comunidad. En cada uno de esos escenarios hacía falta un tipo de fuerza muy particular, una fuerza que no se reduce a la violencia. Esa fuerza era el guerrero interior, una chispa de Perún alojada en cada persona. Ese guerrero no vive en un cuerpo perfecto ni en una mente sin dudas. Vive precisamente allí donde hay miedo. Cuando alguien temblaba ante una decisión, pero aún así daba un paso adelante, los antiguos habrían dicho que Perún estaba presente, no como un dios que mueve a la persona desde fuera, sino como un modelo que se despierta por dentro. La valentía no era ausencia de temor, era la capacidad de reconocerlo y aún así actuar. El guerrero interior no es quien nunca vacila, sino quien decide qué postura va a tomar cuando la vida le exige definirse. Piensa en cuántas veces has sentido que te quedabas pequeño frente a un desafío, una conversación difícil, un cambio profundo, una renuncia que sabías necesaria, pero que dolía aceptar. A veces el cuerpo se tensa, la mente busca excusas, la imaginación exagera los riesgos. Los eslavos entendían que esa resistencia forma parte de la condición humana. Para ellos, el papel de Perún como arquetipo consistía en mostrar que siempre hay una parte de ti que puede decir que sí a la responsabilidad, que puede sostener la palabra dada, que puede proteger lo que ama, incluso cuando el miedo golpea fuerte. Ese sí es el acto del guerrero. El guerrero interior
no se mide por la cantidad de enemigos que vence, sino por la calidad de las causas que elige defender. En la visión antigua, no tenía sentido luchar solo por orgullo o ambición. La fuerza debía ponerse al servicio del orden y la justicia, de la protección de la comunidad y de la tierra. Una persona podía ser fuerte y al mismo tiempo destructiva si usaba su energía para dominar, humillar o explotar. Ese tipo de fuerza no era digna de Perún. El guerrero alineado con el dios del trueno era aquel que sabía cuándo levantar el hacha, cuándo bajarla, cuándo avanzar y cuándo detenerse. La fuerza, sin discernimiento, no era virtud. En la vida cotidiana, esta figura del guerrero se manifestaba en gestos sencillos. Alguien que mantenía su palabra aunque le resultara incómodo. Alguien que trabajaba bajo la lluvia para asegurar que los demás tuvieran alimento. Alguien que se interponía entre un abuso y una víctima. Alguien que aceptaba el peso de una decisión por el bien del grupo. Cada uno de esos actos, aunque discretos, era una forma de encarnar a Perún. No hacía falta trueno para que la fuerza del Dios se manifestara. Bastaba un corazón dispuesto a asumir una carga que otros evitaban. Mira hacia tu propia historia. Quizás hubo momentos en los que te sentiste profundamente cansado, pero aún así te levantaste por alguien que necesitaba de ti. Tal vez sostuviste una verdad incómoda cuando hubiera sido más fácil callar, o atravesaste un cambio que te daba miedo porque sabías que seguir igual te destruiría lentamente. En cada uno de esos momentos despertaste a tu guerrero interior, no con banderas ni discursos, sino con la simple decisión de no abandonar lo que considerabas esencial. Ese es el territorio de Perún dentro de ti. El guerrero que vive en cada persona también sabe que no puede luchar contra todo. La sabiduría está en elegir las batallas. Hay causas que te elevan y causas que solo consumen tu energía sin sentido. Los antiguos intuían esto cuando decidían qué defender y qué soltar. No se trataba de pelear por orgullo, sino de ponerse del lado de aquello que mantiene la vida digna. Proteger la naturaleza, la familia, la comunidad, la palabra dada, el propio espíritu. Tu guerrero interior se fortalece cada vez que pones tus fuerzas al servicio de algo que no se compra ni se vende. Ser guerrero tampoco significa estar siempre duro o inaccesible. La sensibilidad no es enemiga de la fuerza. De hecho, la verdadera fuerza necesita sensibilidad para saber qué cuidar. Perún no representa una dureza ciega. Representa una firmeza que nace de comprender el valor de lo que se protege, la ternura hacia lo frágil, el respeto por la tierra, la compasión por quien sufre, son parte del camino del guerrero. Solo quien siente puede defender algo más grande que su propio ego. La insensibilidad no es poder, es un cierre que tarde o temprano se quiebra. Dentro de ti coexisten cobardía y coraje, duda y decisión, miedo y propósito. El guerrero que vive en tu interior no elimina el miedo, pero lo mira de frente. Reconoce el temblor de las manos, el peso en el pecho, la confusión en la mente, y aún así elige actuar guiado por algo más profundo. Ese algo puede ser amor, lealtad, honestidad, deseo de cuidar, voluntad de transformarte. Cuando te apoyas en eso, eres más cercano a Perún de lo que imaginas. No necesitas armadura, solo necesitas una verdad que consideres digna de defender. Los antiguos eslavos sabían que no se puede vivir siempre en calma. Hay momentos en los que la vida te empuja hacia pruebas que no pediste, momentos en los que todo parece sacudirse y el suelo bajo tus pies deja de ser firme. Allí es donde el guerrero interior se revela de verdad, no en los días fáciles, sino en los días de tormenta. Y es precisamente en la tormenta donde Perún se manifiesta con mayor intensidad, no solo como fuerza que asusta, sino como energía que limpia,
que arrasa con lo que ya no puede seguir y abre espacio para lo nuevo, porque para los antiguos la tormenta no era solamente amenaza, era también purificación, un proceso duro, pero necesario, en el que el cielo parecía decidir que debía permanecer y que debía ser arrastrado. Esa visión nos abre la puerta al siguiente paso, a comprender la tormenta no solo como algo que temer, sino como una oportunidad profunda de renacimiento. La tormenta como purificación para los antiguos eslavos. Una tormenta no era simplemente un fenómeno meteorológico que interrumpía el trabajo en los campos o amenazaba las cosechas. Era un acontecimiento espiritual, un momento en el que el cielo se abría y mostraba una voluntad superior. La lluvia, el viento, el trueno y el relámpago eran las herramientas con las que Parún limpiaba el mundo. Lo que parecía destrucción era, en realidad, una forma de depuración, un corte necesario para que la vida pudiera renacer con más fuerza. Nada que fuera débil, falso o desequilibrado podía resistir una tormenta completa. Y eso, lejos de asustar a los antiguos, les mostraba que la devastación también tenía sentido. Imagina la llegada de una tormenta en una aldea eslava. El cielo se vuelve pesado, las nubes avanzan como un ejército silencioso, los animales se inquietan y las primeras gotas anuncian que algo se avecina. La gente corre a refugiarse, pero nadie mira la tormenta con desprecio. La esperan con un respeto profundo. Saben que, cuando pase, el aire olerá distinto, más limpio, a más fresco, a más verdadero. Cada tormenta trae un antes y un después, tanto afuera como adentro. Incluso quienes no pronuncian una sola palabra entienden que el mundo entra en un proceso de renovación. En esa visión Parún no usa la tormenta para castigar sin razón, la usa para revelar lo que está roto. Igual que un rayo muestra en un instante la verdad oculta en la oscuridad. La tormenta revela las estructuras débiles de una comunidad, de una casa, de un corazón humano. Cuando un techo se derrumba, cuando un árbol cae, cuando una cerca se quiebra, no es solo un daño material, es un recordatorio de que algo no estaba bien sostenido. La tormenta señala sin suavidad, pero con propósito. Para los antiguos, la destrucción nunca era el final de la historia. Era el primer paso para reconstruir con más sabiduría. Piensa en tu vida. Hay momentos que llegan como tormentas, te sacuden, rompen tus rutinas, te dejan sin respuestas, crees que todo está desmoronándose, pero cuando pasa el impacto inicial, notas que algunas cosas que perdiste ya no tenían fuerza para sostenerte. Viejas creencias, relaciones agotadas, hábitos dañinos, compromisos que te quitaban vida. La tormenta interna arrasa con ellos porque no pueden resistir la fuerza de la verdad. Lo que permanece después suele ser lo que realmente importa. Esta es una enseñanza profundamente ligada a Parún. Lo auténtico resiste, lo falso cae. Los eslavos observaban la naturaleza con una sensibilidad que hoy se ha debilitado. Se daban cuenta de que después de una tormenta, los ríos corrían con más fuerza, la tierra respiraba de nuevo, las semillas encontraban humedad para germinar, los árboles dañados dejaban espacio para nuevos brotes, no veían ruina, veían oportunidad. La vida necesitaba esos ciclos de limpieza. Todo lo que vive debe pasar por momentos de tensión para fortalecerse. Incluso una semilla necesita ser agitada por la lluvia para despertar. Espiritualmente, las tormentas también eran interpretadas como llamadas al orden interior. Era común que, después del estruendo, la gente hiciera revisiones de conciencia. Habían sido justos, habían honrado la palabra dada, habían respetado la tierra, habían escuchado sus propias necesidades. La tormenta exterior
despertaba preguntas internas. Y esas preguntas eran parte esencial del proceso de purificación. No hay limpieza verdadera sin un acto de sinceridad. Perún limpiaba el mundo, pero cada persona debía limpiar lo que llevaba dentro. La tormenta no solo arrasaba, también habría cuando la lluvia cesaba y la luz regresaba entre las nubes. La aldea se llenaba de un silencio especial, un silencio espeso, casi sagrado, que parecía decir que algo había cambiado. Nadie podía nombrarlo del todo, pero todos lo sentían. Esa sensación de nuevo comienzo era tan importante como el caos previo. Era la confirmación de que incluso lo más devastador puede transformarse en crecimiento. La tormenta no era enemiga de la vida, era su aliada más severa. En la vida moderna tendemos a evitar cualquier sacudida. Huimos del conflicto, del dolor, de la incomodidad. Queremos calmau constante, pero la calma eterna no permite evolución. Los antiguos eslavos lo sabían. La estabilidad sin desafíos no fortalece el espíritu. Es en la turbulencia donde descubrimos quiénes somos realmente. La tormenta, tanto la del cielo como la del alma, revela qué partes de nosotros necesitan caer y cuáles están listas para florecer. Perún, a través del trueno y la lluvia, mostraba que la renovación no es un lujo, sino una necesidad profunda. Después de cada tormenta, la comunidad se reunía para reconstruir, no como víctimas, sino como aliados del ciclo natural. Agradecían la lluvia que nutriría los campos, aceptaban con humildad las pérdidas y se preparaban para seguir adelante. Ese espíritu resiliente no nacía del orgullo, sino de la comprensión de que la vida es una danza entre destrucción y creación. Algo dentro de ellos sabía que el trueno no venía para destruirlos, sino para fortalecer lo que debía permanecer. Pero incluso en medio de la purificación había otro momento igualmente poderoso, un instante que llegaba cuando el cielo dejaba de rugir y la lluvia se convertía en un murmullo suave. Ese instante en el que la naturaleza guarda silencio y permite que el corazón humano escuche algo distinto, algo que no puede percibirse durante la tormenta. Ese es el momento donde comenzaba un aprendizaje profundo en la comprensión del silencio. Conclusión que resuena como un trueno final. Toda historia que nace del trueno necesita terminar en un lugar distinto al que comenzó. No porque el mundo cambie por completo, sino porque algo dentro de quien escucha ya no vuelve a ser igual. Perún, con su fuerza indomable, su claridad luminosa y su presencia en cada rincón del universo natural, no es solo un dios antiguo que pertenece a leyendas olvidadas. Es una metáfora viva, un espejo que sigue reflejando verdades capaces de atravesar siglos. Su figura nos recuerda que la existencia es un equilibrio delicado entre orden y caos, y que ambos son necesarios para que la vida respire. En cada tormenta que golpea la tierra, en cada relámpago que divide la noche, en cada trueno que hace vibrar el pecho, persiste un mensaje que no ha perdido vigencia. No somos dueños del mundo, somos parte de él. Somos parte de una red de fuerzas que nos moldean, nos desafían, nos despiertan y nos transforman. La naturaleza no es un escenario pasivo, es un maestro que enseña sin palabras y corrige sin pedir permiso. Los antiguos eslavos lo sabían y por eso miraban el cielo con reverencia. Hoy, aunque nuestro entorno haya cambiado, el mensaje sigue siendo válido. En cada gesto de la naturaleza se revela una verdad que nuestra mente moderna a veces intenta ignorar. Perún no aparece para destruir, aparece para revelar, revela la fragilidad humana, pero también su capacidad infinita de levantarse. Revela nuestras sombras, pero también la luz que podemos encender dentro. Revela el desorden que amenaza con devorarnos, pero también la fuerza que tenemos para poner límites y reconstruirnos. Su trueno no es condena y son laumado, un llamado a despertar,
a mirar más lejos, a escuchar más profundo, a vivir con la dignidad que nace del respeto a la vida y del coraje de enfrentarla con claridad. Cuando miramos la figura de Perún como un símbolo interior, comprendemos que cada uno lleva dentro un guerrero que quiere proteger lo esencial, un guardián del orden que intenta sostener lo que da sentido a nuestra existencia. Pero también llevamos dentro fuerzas que nos confunden, que nos arrastran, que ponen a prueba nuestra determinación. La lucha entre Perún y Vils es también la lucha que vivimos en silencio. No se trata de anular una parte y exaltar la otra. Se trata de aprender a equilibrarlas, de encontrar ese punto donde la firmeza no se vuelve dureza y donde la libertad no se convierte en caos. A lo largo de esta historia, hemos caminado por montañas que enseñan perspectiva, bosques que respiran como templos, tormentas que purifican y silencios que revelan. Hemos visto la vulnerabilidad humana transformarse en fortaleza. Hemos entendido que incluso lo que parece destrucción puede abrir espacio para un nuevo comienzo. La figura de Perún nos invita a reencontrar nuestro lugar en el mundo, no como dominadores, sino como participantes de un orden que nos trasciende. Un orden que pide respeto, equilibrio y honestidad interior. Y ahora, en este último momento, cuando el eco del trueno se desvanece y el cielo empieza a aclararse, queda una pregunta que cada persona debe responder en su interior. ¿Qué vas a hacer con la fuerza que has reconocido en ti? ¿Qué parte del caos necesitas contener? ¿Qué verdad estás dispuesto a sostener, incluso cuando tiemble la tierra bajo tus pies? Perún no dicta las respuestas, solo ofrece la claridad para que puedas encontrarlas. La conclusión que resuena como un trueno final no es un grito, es un recordatorio. La vida siempre te mostrará tormentas, siempre te presentará momentos de revelación, siempre te obligará a detenerte para escuchar. Lo importante no es evitar esas experiencias, sino comprenderlas. Cada trueno puede ser un maestro, cada rayo puede ser una revelación, cada silencio puede ser una guía. Perún vive en esos momentos, vive en la manera en que eliges levantarte, proteger, reconstruir y seguir adelante. Cuando cierres esta historia y vuelvas a mirar el cielo, quizá escuches algo distinto. No solo ruido, no solo meteorología, sino un mensaje antiguo que sigue vibrando. Un mensaje que dice que la vida, con toda su fuerza y su misterio, está siempre dispuesta a hablar con quien se atreve a escuchar. Perún no se ha ido, solo espera que recuerdes cómo mirar el mundo con los ojos de quienes sabían que cada trueno tiene algo que decir.